Venimos estudiando el Sermón del Monte y hoy completamos la predicación número 14. Llevamos 14 domingos hablando de un solo capítulo que no hemos terminado, el capítulo 5 de Mateo. Mire cuánta riqueza hay en la palabra del Señor. Y si nos detuviéramos a estudiar un solo versículo, si lo hubiéramos hecho hace 14 semanas, pues el Señor habría dado tanto de su riqueza, que hoy también podríamos llevar 14 semanas hablando de un solo versículo. Porque esa es la sabiduría de Dios, esa es la grandeza que Él tiene. Y eso lo puede hacer contigo también, porque Él quiere que tú seas sabio, que tú seas inteligente, que tú tengas sabiduría e inteligencia espiritual. Dios te la quiere dar. El asunto es, ¿tú la quieres recibir? Cuando yo escuché esto por primera vez, dije, Señor, yo quiero de eso. Yo no quiero más la vida antigua que he vivido. Y eso es lo que debemos desear todos. Por eso dice en Mateo 5, capítulo 5, 33 al 37, también han oído que a nuestros antepasados se les dijo, yo estoy leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente, no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Pero yo digo, no hagas juramentos, no digas por el cielo porque el cielo es el trono de Dios, y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansa sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer ni uno solo de tus cabellos que se vuelva blanco o negro. Simplemente di, sí lo haré, o no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. En la versión Reina Valera, en lugar de decir no hagas juramentos, dice no perjurarás. Y ese perjurar es jurar en falso, es falsear, es traicionar, es abandonar, es apostatar, es desistir, es renegar. Perjurio, entonces, significa mentir deliberadamente bajo juramento o promesa de decir la verdad ante una autoridad competente, como en un tribunal o funcionario. Y es especialmente relevante en juicios donde un testigo declara falsedades que afectan el caso. Y bíblicamente, mentir bajo juramento es romper una promesa hecha a Dios. Es un pecado gravísimo, mis hermanos, condenado fuertemente, pues implica invocar el nombre de Dios como testigo de una falsedad. Tengamos eso muy presente, demostrando falta de verdad, justicia y respeto a la santidad divina. Y eso es quebrantar la fe que hemos jurado. Mucho cuidado con eso. Recordemos que el Señor en Mateo 5, 17 al 20, eso ya durante todas estas predicaciones lo hemos estado repitiendo una y otra vez. Él mismo dijo, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine a abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Y si Él vino para cumplir sus propósitos, entonces eso es lo que nosotros debemos aprender. Es nuestro oído el que se debe poner atento a recibir esas enseñanzas para ponerlas por obras, porque si no, ¿cómo nuestra vida va a cambiar? Es como si tú tomas a un niño y le estás enseñando a caminar, pero luego lo mantienes amarrado todo el tiempo. El niño va a poner en práctica la manera en que tú le enseñas a caminar. No, va a crecer sin caminar, si tú no le enseñas, si no lo llevas a la práctica. Los que han visto la serie de Chosen se han dado cuenta cómo el maestro camina con sus discípulos y los lleva en sus enseñanzas, no tomándolos de la mano. Él va
adelante de ellos y Él va hablando, ellos van escuchando, pero simultáneamente están poniendo por obra lo que están aprendiendo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Es de vital entender, es muy vital entender que nuestra vida cristiana guiada por el Señor va a estar llena de principios y valores del reino de los cielos, los cuales debemos nosotros, cada uno, aprovechar para esta vida en la tierra. Los principios de Dios son para que tú los aproveches, para que tú los recibas, son para ti. Son para ti, por eso hablo yo en segunda persona, son para ti. Y si tú estás escuchando, entonces los recibes para ti, los pones por obra, empiezas a caminar con esos principios y entonces Dios se hace cargo de todo en tu vida, porque Él fue el mismo que dijo, y pedirán lo que quieran y yo se los daré. Amén. Recuerden 6 ejemplos donde el Señor dijo, han oído que el mandamiento dice, ¿cierto? Han oído que la ley dice, han oído que a nuestros antepasados se les dijo, y Él hace nuevamente esa fuerza de venir a enseñar. Ustedes oyeron tal cosa, pero yo les digo. Ahí es donde Él vino a corregir. Siempre el Señor formula el principio, pasa luego a demostrarlo, a ilustrarlo, pero ustedes se han dado cuenta que el Señor no solo se ocupa de ilustrar un principio, sino también nos da una enseñanza específica y positiva que nutre nuestra vida. En otras palabras, toda la enseñanza de nuestro Señor, todos sus principios, todos los puntos que Él toca son concretos, son claros, son concisos, son veraces y por tanto son de gran importancia para nuestra vida, para tu vida cristiana. Amén. Amén. Es posible entonces que algunos se pregunten, ¿nos resulta provechoso estando como estamos frente a los problemas inmensos que vivimos en este mundo de hoy, examinar esta cuestión tan sencilla de nuestro hablar y de cómo deberíamos hablarnos unos a otros? La respuesta, según el Nuevo Testamento, es que todo lo que el cristiano hace es de suma importancia por ser lo que es y por el efecto que eso produce en nosotros y en otros. Tenga esto presente. Debemos creer. Piensa en esto en este momento. ¿Qué pasaría? Hazte esta película. Si todo el mundo fuera cristiano, en estos momentos, los 8.000 millones de habitantes de la tierra, que todos fueran cristianos, nacidos de nuevo, de buen testimonio, no como el mío, sino de muy buen testimonio. ¿Qué pasaría? ¿Se pueden imaginar? La mayoría de nuestros problemas simplemente desaparecerían. No habría guerras, no habría que tener temor de delincuencia. Las puertas de las casas permanecerían abiertas. Cuando yo llegué a Chía con mi esposa y mis hijos hace 29 años, la semana pasada cumplimos 29 años de haber llegado aquí. En el conjunto donde vivíamos nos sorprendió, el primer día que salimos, todas las puertas de la mayoría de las casas estaban abiertas y con las llaves pegadas. Pues nosotros hicimos lo mismo, dejamos la llave pegada. Nunca se perdió nada. El único abusivo era el perro que teníamos. Él salía y se metía a todas las casas. Se robaba el alimento de Melín, que era otro perro vecino. Pero de resto, así era la vida. Si el pecado no existiera hoy, si todo el mundo fuera cristiano, esa era la vida que viviríamos nosotros. Una vida llena de alegría, llena de gozo, llena de paz. Y es allá donde precisamente el Señor nos quiere llevar. Es allá donde Él nos quiere conducir. Y por eso es que nos trae la enseñanza de su palabra. Esta semana escuché una noticia terrible. Una hija adolescente de 16 años mató a su mamá porque le cambió la clave
del Wi-Fi. Así estamos. El problema entonces es, pues, mis hermanos, cómo la gente va a hacerse cristiana. ¿Cómo los demás van a hacerse cristianos? Una de las maneras que Dios usa es mediante la observación de personas cristianas. ¿Sabías eso? Otro se va a volver cristiano si te observa a ti. Es tu entorno el que se va a volver cristiano porque tú eres al que están observando. A menos que tú no hayas dicho que eres cristiano. Eso es muy diferente. Pero si tú has dicho que eres cristiano, entonces los ojos de muchos se ponen sobre ti y están observándote cómo hablas, cómo piensas, qué dicen, cuáles son las palabras que salen por tu boca. Por eso la Escritura dice que ninguna palabra mala salga por tu boca, sino solo palabras buenas para el bien de los que escuchan. Empieza por corregir eso. Si en tu casa está sucediendo eso, quita las malas palabras de allí. Quita las palabras negativas que hay en tu casa. Borra todo eso porque eso no sirve. Deja de mirar las circunstancias y piensa en esto. Tu esposo incrédulo te está leyendo a diario. La esposa incrédula te está leyendo a diario. Tus hijos están viendo tu testimonio minuto a minuto. Ellos te observan. No importa la edad que tengan, si tienen 2 años, 3 años, 5 años, 20 años, 30 años, no importa. Tus hijos están observándote cada minuto. Para los jóvenes que están aquí, ¿sí o no es así? Además, tus vecinos admiran o rechazan el cristianismo tuyo debido al testimonio que tú das. ¿Será que los vecinos dicen de ti, pues aquella persona es cristiana, pero pues no sé? ¿O qué dirán de ti? Y mira esta otra. El espejo más grande que un niño ve es su familia. Ese es el espejo más grande que un niño ve. Esta es tal vez una de las formas más poderosas del evangelismo mundial en este tiempo presente. Es tu testimonio el que los demás están leyendo. Tuve un sueño ayer a la madrugada que me dio mucha risa. Se lo conté a mi esposa y a mis hijos. A mí me dio mucha risa, pero hoy amanecí reflexionando otra vez en la mente con ese sueño y resulta que es un mandato que me está dando el Señor y ya empecé a ponerlo por obra. Me soñé que vivía con mi esposa y con mis 2 hijos, con mis nueras, con mis nietas. Vivíamos en una casa antigua, remodelada, muy bonita. Y de pronto alguien nos avisó que llegaba el expresidente Uribe a saludarnos. Y salió Juan Manuel corriendo con una cobija por allá a esconderla en el cuarto de ropas. Y yo también corriendo allá con una batea como que llevaba un caldo, una sopa, algo así. Y me metí por allá corriendo. Cuando volteé a mirar, el presidente ya estaba frente a mí y me abrazó con tal ternura que me dijo: gracias, muchas gracias por sus oraciones. Y yo le dije: gracias a usted por venir a esta humilde morada. Por favor, síganme a la sala. Venía con su esposa. Luego llega la esposa y también me abraza. Pero de un momento a otro aparecimos todos montados en un carro, atrás iban todos y yo iba adelante y llevaba a la esposa del presidente sentada en mis piernas. Y ella tenía su corazón, su cabeza puesta en mi pecho. En el sueño a mi esposa no le dieron celos. Pero ella también estaba diciendo:
Muchas gracias por sus oraciones. ¿Qué entiendo hoy? El Señor me está ordenando que ore por este hombre, por su esposa, por sus hijos, por sus nietos. Yo no conozco, una sola vez estuve en una cena donde estuve a 2 metros de él, hace mucho tiempo, cuando era presidente, pero jamás he hablado con él. Pero Dios me está llamando a orar, y yo no lo puedo desestimar porque es un mandato, es algo que Él está diciendo: oren los unos por los otros. Eso dice la palabra, y como la palabra dice eso, entonces yo tengo que obedecer. Yo no sé qué irá a hacer Dios con él, no sé si él se va a convertir, no sé si él vaya y su familia vayan a ser cristianos mañana, o qué vaya a pasar, no lo sé. Pero lo que sí sé es que la palabra me dice que ore por ellos. Tengamos eso presente. Tu hijo que hoy te ve, mañana será tu primer bastión de oración. Mucho cuidado con eso. Tu hijo que hoy te ve, tu hijo que hoy te está leyendo, que él ve lo que haces, lo que hablas, lo que haces con tu dinero, cómo te comportas, cómo caminas, cómo hablas con los vecinos. Tu hijo que te está observando y tú le das buen testimonio, mañana esa persona estará orando por ti sin parar. O por el contrario, será el peor opositor tuyo. Entonces piensa en esto. ¿Tú qué quieres de él? ¿Qué quieres de tus hijos? ¿Qué es lo que tú deseas que tus hijos sean mañana? ¿Que sean ingenieros? ¿Que sean músicos grandes? ¿Que sean famosos? No, esto es lo que tienes tú que desear. Que sean grandes hijos de Dios. Amén. Porque con eso lo tienes todo. Esa es la gran riqueza que Dios da. Por esto es que vemos en todas las cartas del Nuevo Testamento que nos hablan de la doctrina, y hoy estamos hablando de doctrina, jurar o no jurar. Que cada autor ha escrito en las cartas para que nosotros profundicemos en ellas, las leamos una y otra vez, para que vayamos allá y miremos nuestro corazón y miremos qué es lo que hay que quitar de nosotros, borrarlo de allí y empezar a caminar bajo el principio que estamos recibiendo de la palabra. Por ejemplo, en la carta a Tito, Pablo le escribe a Tito y a los cretenses, eso fue en el año 64 antes de Cristo. Se escribió también en el mismo tiempo en que escribió Primera o Segunda de Timoteo. Y él tocó el tema del liderazgo, de cómo comportarse como cristiano en la iglesia, en las reuniones de líderes, en la sociedad, con las familias. Y Tito era uno de los colaboradores más cercanos a Pablo. Pablo le indica a Tito que exhorte a los creyentes a mantenerse sumisos a las autoridades gobernantes siempre que fuera posible, es decir, siempre que no les prohibieran algo que fuera en contra de la palabra de Dios. Pablo también le habla a Tito acerca del testimonio que los líderes deben dar. ¿Eso te está hablando a ti como líder hoy? A mí me está hablando. Y miren, en ese tiempo la idolatría que era muy presente allá en Creta, adoraban al dios Zeus y lo tenían como una deidad de primer orden. Eso precisamente era lo que el Señor quería destruir, esa idolatría que se presentaba allí, y por eso envía al apóstol a predicar el evangelio, y allá en Creta se levantó una gran fortaleza cristiana. Pero mire lo que alguien decía de lo que eran los cretenses en esa época. Escúchalo bien. Mira lo que decían de los cretenses. Todos los cretenses son mentirosos, animales,
crueles y glotones, además de perezosos. ¿Qué dirán de nosotros los colombianos? Otra vez nos están llamando narcotraficantes, ¿cierto? Sí. Pablo a ellos los llamó a hacer lo correcto y a nosotros nos está llamando, y durante todas estas 14 semanas el Señor nos ha estado exhortando, llamando y diciendo: oye, ¿tú qué estás haciendo con tu vida cristiana? Corrige lo que está mal, desecha la mentira, habla la verdad con tu prójimo y vive en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. El Evangelio siempre ofrece doctrina y con todo siempre de ti habla. La palabra nos habla y te habla. Es decir, la palabra habla de ti, Samuelito. Allá yo me encuentro. Cada que yo abro la palabra, ahí encuentro la palabra para mí. La palabra habla de mí. La palabra habla de ti, Laurita. Como hemos visto en todo el Sermón del Monte hasta aquí, el Señor lo usa para poner de manifiesto la impostura y la falsedad que los escribas y fariseos hacían de la ley de Moisés, y para contrastarla con su propia exposición positiva, es decir, la verdad que el Señor vino a enseñarnos. Por eso dice: además también han oído que a nuestros antepasados se les dijo: no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. ¿Tú fuiste enseñado así? Sí. En mi casa nos enseñaron a proceder así: no juren por nada. Nuestros hermanos, que fuimos 8, nos la pasábamos haciéndonos bromas. Hubo una época en que andábamos buscando cómo hacerle la broma al otro, y nos formábamos como en 2 o 3 bandos para hacernos bromas. Y cuando alguno salía llorando, que era lógico casi siempre, algunos salían muy perjudicados: se lo voy a decir a mi mamá. Y alguien decía: se lo juro por mi mamá. ¿Sí? Y jurábamos. En Colombia ha sucedido eso por generaciones, y sigue sucediendo en los que no conocen al Señor. Y el Señor dice: no rompas tus juramentos, o dice la Escritura, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Eso era lo que decían los escribas y fariseos, pero esas palabras exactas no se encuentran en el Antiguo Testamento, lo cual es una prueba más de que no se trataba de la ley mosaica como tal, sino la perversión farisaica que ellos habían hecho de la palabra y la habían puesto por encima. ¿Sí? Sin embargo, como solía ser la verdad de los escribas y fariseos, porque los veían a ellos como la autoridad, ¿se acuerdan que hablamos de que ellos andaban muy elegantes, muy pulcros, con vestidos sacerdotales, y se veían con mucha limpieza, mucha pureza por fuera, pero por dentro el Señor les dijo que eran ¿qué? Sepulcros blanqueados? Entonces, lo que el pueblo veía era lo que ellos enseñaban. No se atrevían a ir a buscar la palabra, a escudriñar la palabra, sino que tragaban entero lo que los escribas y fariseos decían. Eso era lo que ellos hacían. Sin embargo, como solía ser la verdad de la enseñanza de los escribas y fariseos, dependía indirectamente de algunas afirmaciones del Antiguo Testamento. Es decir, ellos iban y sacaban lo que les convenía y convertían el nuevo mandamiento para hacerlo. Por ejemplo, tenían muy bien presente el tercer mandamiento, que dice así: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. En Deuteronomio 6:13 dice: teme al Señor tu Dios y sírvele a Él. Cuando hagas un juramento, hazlo únicamente en su nombre. Y en Levítico 19:12 dice: no traigas vergüenza al nombre de tu Dios al usarlo para jurar en falso.
yo el Señor. Entonces los escribas y fariseos estaban familiarizados con esos textos y de ellos habían reducido esta enseñanza. No rompas tus juramentos, debes cumplir los juramentos que le haces al Señor. Eso fue lo que sacaron ellos como conclusión y eso fue lo que empezaron a enseñar. Nuestro Señor quiere corregir esa falsa enseñanza y no solo corregirla, sino sustituirla por la verdadera enseñanza. Al hacerlo pone de manifiesto, como siempre, la verdadera intención que hay en la ley de Dios, en la ley que Dios le dio a Moisés. La ley que es, por tanto, obligatoria para todos nosotros los cristianos, que vivimos preocupados por el honor y la gloria de Dios. Eso es lo que nosotros debemos defender, la palabra de verdad, la palabra cierta, la palabra que aprendemos, eso es lo que debemos defender. Entonces, vamos a explorar este tema tocando 3 puntos principales. El primero es que debemos considerar lo que dice la ley de Moisés. ¿Cuál fue el propósito de estas afirmaciones tales como las que hemos citado con respecto a este asunto de perjurar o de hacer juramentos? La respuesta es sin duda que la intención básica fue frenar la tendencia, la consecuencia del pecado y la caída, esa tendencia a decir mentiras. El pueblo de Dios de ese tiempo eran muy mentirosos. ¿Se les parece algo conocido? Uno de los mayores problemas que enfrentó Moisés fue precisamente esa tendencia a mentir continuamente unos a otros y a decir expresamente cosas que no eran verdad, eran además muy exagerados. Si mató un burro a alguien aquí en la esquina, el niño salía corriendo y le decía a la mamá: mataron a 14 allá en la esquina, vino una manada de burros y atropellaron a 20 personas, y de pronto llegaba otro y decía que fueron 100. Esa era la clase de maneras como ellos hablaban entre ellos. Creo, aquí hay alguien de Barranquilla, no, aquí hay gente de la zona, pero no de Barranquilla, ¿sí? El barranquillero, yo lo digo con conocimiento de causa, son personas supremamente exageradas. Son más o menos de ese tipo de personas. Aquí en Colombia los tenemos. Entonces, de eso nos está hablando el Señor. La vida de ese tiempo se estaba volviendo caótica porque los hombres no podían confiar en las palabras y en las afirmaciones de otros. Eso es lo que dice aquel, pero quién sabe qué tan cierto fue. Ponían en duda todo lo que se hablaba. Por ello, uno de los propósitos principales de la ley respecto a esos mandamientos que leímos fue controlarlo, o por así decirlo, hacer que la vida fuera más posible para ellos. El mismo principio se aplicó, como vimos, en el caso del mandamiento referente al divorcio, que ya lo tocamos aquí, en el cual además del objetivo específico hubo otro más general, que era proteger a la mujer. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Que era no solamente que el Señor dice que prohíbe el divorcio, sino que además lo que estaba buscando era que la mujer fuera protegida. Y las feministas, el grupo feminista, el grupo progresista feminista ha cogido incluso las palabras de Dios para decir que el Dios de la Biblia es un Dios machista, cuando es el Dios más amoroso que existe, porque no hay otro. Amén. Entonces el mismo principio se aplicó, como vimos, en el caso también de los juramentos, ¿sí? Y dentro de la legislación mosaica que el Señor quiso hacer al restringir todos los exabruptos que se cometían por parte del pueblo, fue controlar todo eso y hacer que los juramentos no siguieran siendo cosas simples o triviales, porque todo el mundo lo usaba.
Eso era lo que había que corregir. Con el más mínimo pretexto, juraban en el nombre de Dios. El objetivo entonces de la legislación fue acabar con los juramentos volúpeles y hechos a la ligera y demostrar que el hacer un juramento era algo muy grave, el que había que reservar solo para causas y condiciones que llevaban algo de gravedad excepcional o de importancia especial para una familia, un individuo o para la nación. En otras palabras, lo que la ley del Señor buscaba era hacerles recordar lo serio de toda su vida, recordar a estos hijos de Israel sobre todo en su relación con Dios y subrayar que todo lo que hacían Dios lo veía. ¿Tú sabes que Dios te ve, Laura? Todo lo ve el Señor. Él está aquí, Él está viendo, Él sabe lo que está pensando cada uno de nosotros en estos momentos. Él sabe y conoce profundamente las intenciones de nuestro corazón, y por eso es que viene y nos trae la palabra para que nosotros recibamos ese gran amor del Señor, pero con la exhortación de lo de que debemos corregir. Eso era lo que buscaba la palabra del Señor, que entendamos que Dios está sobre todo. El pueblo tenía en ese tiempo que entender también que Dios estaba sobre todo y que todas y cada una de las manifestaciones de su vida debían vivirse como para Él. Eso era lo que Él estaba enseñando en los mandamientos. Pero sí vemos aquí a los escribas y fariseos, estaban preparándose para seguir pervirtiendo las palabras. Este es uno de los grandes principios que se ilustran en ese pasaje, en lo que leímos de Levítico y de Deuteronomio. Siempre debemos tener presente al estudiar los mandamientos de la ley de Dios esta afirmación. Casi siempre cuando tú lees ese Antiguo Testamento, allá en Deuteronomio, en Éxodo, todos los mandatos del Señor, siempre vas a encontrar la palabra porque yo soy el Señor. Sean santos porque yo soy santo. Siempre lo vamos a encontrar. Al final de párrafos, al final de versículos, siempre lo vamos a enseñar. Pero ¿por qué Él dice porque yo soy el Señor? Porque Él fue el que nos dio aliento de vida, Él fue el que nos creó. Nosotros no somos el resultado de la unión de papá y mamá, no, nosotros somos el resultado de la decisión de Dios, porque por eso dice allá el Salmo, mis ojos vieron tu embrión. Él fue el que nos creó, Él fue el que nos dio aliento de vida, y como fue el que nos dio aliento de vida, Él tiene todo el derecho de ser nuestro Dios y además de ser nuestro Señor. Eso es lo que debemos entender. Y si Él es nuestro Señor, entonces nosotros debemos caminar con Él. Porque si creemos que Él es nuestro Señor, entonces nosotros somos sus siervos. Y como sus siervos, caminamos aferrados de su mano. Por eso es que Él dice, yo soy tu sombra a tu mano derecha. Ese pueblo de esa época tenía que recordar que todo lo que hacían era importante, que eran el pueblo de Dios y que se les recordaba que incluso en su hablar y en su conversación y sobre todo en los juramentos, todo tenían que hacerlo de forma que reflejaran que Dios los estaba mirando. Debían por tanto darse cuenta de la suma gravedad de todos esos aspectos debido a la relación que tenían con Dios. Número 2. Ahora vamos a abordar la enseñanza de lo que hacían los escribas, los fariseos. Lo que el Señor quería era poner de manifiesto y corregir. ¿Se acuerdan, no? Lo que está escrito, no rompas tus juramentos, deben cumplir con los juramentos que haces al Señor. En esto vemos, analizando el principio general,
que en esta última instancia el problema de los escribas y fariseos era que tenían una actitud, ¿se acuerdan todo lo que hemos hablado todas estas semanas? Una actitud legalista. Se preocupaban más ¿por qué? Por las apariencias, pero más por la letra de la ley que por el espíritu de la ley. Eso era lo que ellos querían, era que los vieran bien vestidos, bien arreglados, que el mandamiento no matarás, entonces yo no mato, y como yo no mato, entonces soy perfecto delante de Dios. Pero ¿qué con mi corazón? Eso era el problema. Mientras pudieran convencerse de que cumplían con la letra de la ley, se sentían felices. Por ejemplo, mientras no fueran culpables de adulterio físico, entonces para ellos todo estaba bien, y eso era lo que enseñaban. Y lo mismo aplicaban al divorcio. Otra vez vuelve a aparecer, habían interpretado de tal modo el significado y transformado de tal modo en una forma legal que les permitía mucha amplitud para hacer muchas cosas que eran completamente contrarias al espíritu de la ley. Y a pesar de todo ello, se sentían bien con ellos mismos, porque no habían violado, de hecho, la letra, pero ¿y qué en el espíritu? En otras palabras, habían reducido el propósito de este mandato y al solo hecho de perjurar o de no cometer perjurio. Punto. Tranquilo, si usted no ha cometido perjurio, todo está bien. Siga adelante. Es decir, jurar en falso, traicionar, perjurar, jurar falsamente. Cometer perjurio para ellos era muy grave. Era un pecado terrible y lo censuraban. Uno podía, sin embargo, hacer toda clase de juramentos y hacer toda clase de cosas, pero mientras no cayera en perjurio, uno no era culpable delante de la ley. Se ve de inmediato entonces la importancia de todo esto. El legalismo sigue estando presente en ellos, en ese tiempo, y en nosotros hoy. ¿Sí o no? Todo esto es muy importante para nosotros, es muy importante para usted. No cuesta nada encontrar esta misma actitud legalista respecto a la religión y la fe, y sobre todo a la fe cristiana. Se encuentran muchos tipos de religión en este mundo donde es obvio el legalismo. En casi todos los credos, en todas las religiones, eso se ve. Pero vamos a ilustrar un solo caso. No quiero herir susceptibilidades aquí a nadie, pero es un ejemplo muy claro. Podemos señalar cuán obvio se presentaba en la actitud católica respecto a esto, mirando el divorcio. En los años 70 del siglo pasado, eso fue algo que yo conocí de primera mano. Benjamín es una persona que, por su edad, creo que Luis Alberto también, Angelito, bueno, también pueden corroborar esto. En los años 70 del siglo pasado, piensa cuántos años tenía Luis Alberto, eras un niño. La actitud de esa confesión formulaba sus principios por escrito y lo anunciaban mundialmente. En cuanto al divorcio, decían, el divorcio está totalmente prohibido. Pero de repente se enteraba uno por los medios de comunicación de la época que un católico prominente, un presidente de la República de Colombia, había conseguido el divorcio. Eso es ser legalista. ¿Cómo así? Era cuestión de interpretación y se basaban en decir que bajo rigurosas investigaciones muy minuciosas estaban en condiciones de probar que ese matrimonio no se había consumado. Por tanto, nunca fue un verdadero matrimonio.
pero habían convivido más de 30 años. Qué curioso, ¿no? Sí. Pero lo demostraron. Eso es legalismo. Coger la palabra, yo tomo lo que a mí me sirva. Aquí dice Timoteo, te puedes tomar un vino cuando no te tomas. Mire que la palabra dice que yo sí puedo tomar vino. Y va a la tienda y se compra la medida de aguardiente. No, ¿sí? Es eso. ¿Ven? Entonces, por medio de sutiles argumentos, parecen capaces de probar cualquier cosa. Se encuentra lo mismo en cualquier clase de religión, incluso a veces dentro de la iglesia cristiana evangélica. Lo que hacemos es tomar algo por separado y decir, hacer esto es pecado, pero mientras no lo hagamos, todo va bien. ¿Con qué frecuencia en el estudio del Sermón del Monte hemos indicado que esta es la tragedia del concepto moderno de la santidad? Y nos hemos tomado a la ligera la palabra de Dios que dice, sin santidad nadie verá a Dios. Eso es algo que debe estar grabado en nuestro corazón. ¿Cuál es el concepto de santidad que nosotros tenemos? No podemos seguir tomándonos a la ligera nuestra vida, porque estamos perdiendo y nos estamos perdiendo. Mucho cuidado con eso. Tanto la santidad como el espíritu mundano se definen en una forma del todo aparte de la Biblia. Según algunos, en este mundo, en este tiempo, ser mundano parece querer decir ir a la rumba. O sea, los mundanos son los que van a la rumba, pero los que vamos el domingo a la iglesia, no, nosotros no somos mundanos, pero se termina el servicio y se van a vivir como mundanos. Eso es ser legalista. Eso es vivir una doble vida. Eso era lo que hacían los escribas y fariseos. Se olvidaban del orgullo. Se olvidaban del orgullo de la vida, lo oculto que llevaban en el corazón. Se olvidaban de la condición caída de la carne, de la codicia de los ojos, de la mentira, del odio, del rencor. Eso sí no lo examinaban, eso sí no lo miraban. La envidia, los chismes, el sentirse orgulloso de los antepasados y cosas como están tan de moda hoy, ¿no? En este gobierno. Según mis ancestros ancestrales, ¿sí? La espada de Bolívar. Y mienten. Y lo que hacían limitaba la definición y la aislaban a un solo punto. Mientras uno no sea culpable de esto, todo va bien. Pero te has escuchado a ti mismo diciéndote, mientras yo no robe, mientras yo no mate, mientras yo no cometa adulterio, mientras yo no haga esto, todo va bien. Ese fue el problema de los escribas y fariseos, que redujeron todo el problema a una sola cuestión de jurar o no jurar. En otras palabras, perjurar. Pensaban que no perjudicaba a algún hombre el jurar cuando quisiera, con tal que no cometiera perjurio, y mientras no hiciera esto podía jurar por el cielo, por Jerusalén o por casi cualquier cosa. De este modo abrían la puerta para que se jurara mucho en cualquier momento y con respecto a cualquier cosa. Qué terrible, ¿cierto? Pero ¿se parece eso en algo a nuestra vida en el hogar? Cuando llegamos a nuestra casa, entramos y cerramos la puerta y nos atrevemos a decir, ojo, lo que aquí en casa se habla, aquí se queda. ¿Hemos dicho eso? Mucho cuidado. La otra característica de la interpretación falsa que ellos hacían se distinguía entre varios juramentos, diciendo que unos obligaban mientras que otros no. Si se juraba por el templo, eso no obligaba. Pero si se juraba por el oro del templo, eso sí ataba.
Si se juraba por el altar, no era necesario cumplir el juramento, pero si se juraba por la ofrenda que había sobre el altar, entonces sí había obligación de cumplir el juramento. Y debido a eso el Señor les dice, mire esa reprensión tan tremenda que les hace en Mateo 23 del 16 al 22. Les dice, guías de ciegos, ¿qué aflicción les espera? Pues dicen que no significa nada jurar por el templo de Dios, pero el que jura por el oro del templo está obligado a cumplir ese juramento. Ciegos tontos, ¿qué es más importante? ¿El oro del templo que lo hace sagrado? Y dicen que jurar por el altar no impone una obligación, pero jurar por las ofrendas que están sobre el altar sí la impone. ¿Qué ciegos son, pues? ¿Qué es más importante, la ofrenda sobre el altar o el altar que hace que la ofrenda sea sagrada? Cuando juran por el altar, juran por el altar y por todo lo que hay encima. Cuando juran por el templo, no solo juran por el templo, sino por Dios que vive allí. Y cuando juran por el cielo, juran por el trono de Dios y por Dios, quien se sienta en el trono. Qué tremendo, ¿cierto? Aquí el Señor ridiculizó no solo la perversión de la ley que todo esto manifestaba, sino también la deshonestidad que todo ello implicaba. Nos es bueno para todos nosotros observar que nuestro Señor hiciera eso. Es bueno meditar en todo esto. Porque hay ciertas cosas en relación con nuestra fe cristiana que hay que tratar así. Es decir, lo que yo les estoy diciendo, mis hermanos, es que debemos coger y mirarnos cuán fariseos somos nosotros y tratarnos con esta dureza de la palabra para que nosotros cambiemos, para que nosotros nos miremos a sí mismos, para que nosotros corrijamos todo eso que está mal, todo eso que mantenemos en oculto como pareja, todo eso que cuando cerramos la habitación de nuestra alcoba queda allá en lo oculto. ¡Ay, que los niños no se vayan a dar cuenta! Y el Señor quiere espíritu de santidad. El Señor quiere una vida llena de gracia, llena de su favor, llena de su amor, llena de su eterna bondad. Nos hemos vuelto tan inseguros de los principios en esta época tan corrupta y afeminada de la era de cristal, que tenemos miedo de acusaciones como las que acabamos de leer en este pasaje. Y estamos casi dispuestos a reprochar a nuestro Señor por haber hablado como lo hizo acerca de los fariseos. Debiéramos sentirnos avergonzados. Esta deshonestidad total, grosera en cuanto a la relación de las cosas de Dios, hay que manifestarla y denunciarla por lo que es. Los fariseos fueron culpables de esto al distinguir entre los juramentos, diciendo que algunos obligaban y otros no, y la consecuencia de toda esta enseñanza suya fue que utilizaron los juramentos solemnes con frecuencia y a la ligera en la conversación y con respecto a casi todo, y por eso es que el Señor viene y los acusa de frente. Y por eso es que el Señor ha traído estas enseñanzas del Sermón del Monte, que las ha llamado vida cristiana, para que nuestra vida sea cambiada, para que nuestra vida sea transformada. Punto número 3. La enseñanza de nuestro Señor Jesús. Entonces ya vimos que era lo que decía en la ley de Moisés, ¿cierto? Luego vimos lo que los escribas y fariseos interpretaron, que era falso. Pero ahora vamos a ver qué dijo el Señor. ¿Qué es lo que nos dice? Otra vez se presenta el mismo contraste. Pero yo digo. Ustedes oyeron que se dijo, pero el Señor dice, pero yo digo. Y aquí tenemos nada menos que al legislador de la ley. El verbo que se hizo carne hoy nos está hablando. El mismo legislador está hablando. Aquí está hablando un hombre, pero con H mayúscula,
el único hombre con H mayúscula, a los hombres con H minúscula, es decir, a todos nosotros. Pero que habla Él con la única autoridad procedente de la divinidad, porque Él es la divinidad. Y dice en efecto, yo quien di la ley antigua, les digo esto. Digo, no juren en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Simplemente di, sí lo haré, o no lo haré. Cualquier cosa diferente proviene del maligno. ¿Pero qué significa esto? Lo primero que debemos hacer, mis hermanos, es quizá tratar la situación que se nos presenta en un caso concreto, y vamos a poner un ejemplo. Hubo una sociedad, creo que todavía por ahí quedan algunos que se denominan así, creo que ustedes tienen muy presente, ¿se acuerdan de la avena Quaker? ¿Se acuerdan de la imagen que se veía ahí del señor cuáquero? Eso todavía existe por ahí. Entonces los cuáqueros nacieron por allá en Inglaterra en el siglo XVII o XVIII tal vez. Y esos cuáqueros, que realmente lo que traducía esa palabra era los temblorosos, porque ellos temblaban ante la palabra de Dios, eran muy religiosos. Y era una sociedad de amigos. Se propusieron, basados en el párrafo de los juramentos, negarse a prestar juramentos ni siquiera ante un tribunal. Su interpretación es que este texto prohíbe de manera absoluta hacer juramentos de la clase que sean y bajo ninguna circunstancia. O sea, ellos no le juraban a nada ni a nadie. Se fueron al otro extremo. Dicen que nuestro Señor dijo, no juren en ninguna manera, y que lo que debemos hacer es tomar sus palabras como suenan, es decir, literal. Debemos examinar esta posición, pero no porque este texto trate de jurar ante un tribunal. En realidad no estoy muy seguro yo de que los que interpretan así ese pasaje no se hayan colocado sin querer, como digo, se fueron al otro extremo, a su antigua legislación de los escribas y fariseos, ¿sí? Es decir, se limitaron al significado del párrafo de jurar delante de un tribunal. Entonces nos hemos concentrado en la menta y el eneldo y el comino. Y hemos olvidado las cosas importantes de la ley. Eso hicieron los cuáqueros. Se volvieron absolutamente legalistas en eso. No puede prestar servicio militar porque la palabra de Dios lo prohíbe. No puedo hacer esto, no puedo jurar, a mí no me llamen de testigo ante un tribunal de la ley de nuestro país, porque eso yo no puedo hacerlo. La ley, la palabra de Dios me lo prohíbe. ¿Y estaban falseando la palabra? Pues claro, la estaban falseando, porque eso no dice la Escritura. Entonces, el mandato del Antiguo Testamento, en el que Dios estableció la legislación referente a los juramentos y a cuándo y cómo hacerlos, es concebible que Dios hubiera dado esas normas si hubiera querido que nunca se jurara. Pero no solo esto, está también la práctica en el Antiguo Testamento. Y miren esto, mis hermanos, cuando Abraham envió a su siervo para que buscara esposa para Isaac, ante todo le exigió un juramento. ¿Se acuerdan los que lo han leído? Abraham llama a su siervo y le dice: ve a la tierra de mis antepasados y busca esposa para mi hijo Isaac. Y le hizo poner la mano en su muslo y le dijo: júrame que cumplirás con lo que yo te estoy enviando a hacer. Y su siervo juró.
Él, Abraham, el amigo de Dios, juró en ese caso. Jacob, el hombre santo, exigió juramento de José. Ustedes lo pueden leer, busquen la historia, léanla ya en su Biblia. Exigió juramento a José, y José también exigió juramento a sus hermanos. Cuando regresaron a Egipto, él los hizo jurar. Y Jonatán también exigió a David que jurara. Le pidió juramento y David lo hizo. No se puede leer algo del Antiguo Testamento sin ver que en ciertas ocasiones especiales estos hombres santos tenían que jurar en una forma solemne. Es más, tenemos una autoridad mayor todavía en el pasaje de juicio de nuestro Señor. En Mateo 26:63, ahí aparece el sumo sacerdote, ¿cómo era que se llamaba? ¿Ananías? ¿Caifás? O Anás tal vez era. Dice, pero Jesús guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te exijo en el nombre de Dios. En ese momento estaban juzgando a nuestro Señor. Te exijo en el nombre del Dios viviente que nos digas, ahí lo estaba invitando a jurar, que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero nuestro Señor no le dijo, no tienes que hablar así de ningún modo. No condenó que empleara así el nombre de Dios, no lo acusó en esa ocasión, sino que pareció aceptarlo como legítimo. Entonces, y solo entonces, como respuesta a esa amonestación solemne, simplemente el Señor respondió, tú lo has dicho. Sin embargo, examinemos la práctica de los apóstoles, quienes habían recibido instrucción directa de nuestro Señor. Ellos estuvieron ahí, de chosen, caminando con el Señor. Verán con frecuencia que juraban. Romanos 9:1 dice, con Cristo como testigo hablo con toda veracidad. ¿Es un juramento? ¿Están jurando? Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Amén. Amén. Y 2 Corintios 1:23 dice, ahora pongo a Dios por testigo que les digo la verdad. Es decir, esa era la práctica y era la costumbre. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Hay un argumento mucho más interesante basado en Hebreos 6, del 16 al 17. Y miren lo que dice. Ahora bien, cuando las personas hacen juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe duda de que ese juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieron la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiará de parecer. Tú no puedes creer que Dios te dio salvación y que mañana ya no la vas a tener. Él prometió y Él cumplirá. Amén. Amén. Así que Dios, de hecho, hace ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios, ¿qué? Mienta. Dios no puede mentir. El autor de este texto trata de consolar y tranquilizar a sus lectores, y su argumentación es que Dios ha jurado en cuanto a ello, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Dios, por tanto, confirma la cosa con un juramento. Él juró por ti, por nosotros, para salvarnos, para darnos vida nueva. Pero ¿por quién juró? Por sí mismo, porque por encima de Él no hay otra cosa, no hay otra deidad, no hay absolutamente nada. Por eso dice la Escritura que juró por sí mismo. Y entonces no dice que esté mal, lo acepta como justo, como habitual y enseñado por Dios, ¿sí o no? Luego pasa a argumentar que incluso Dios mismo ha jurado para que por dos cosas inmutables, ya lo leí, es imposible que Dios mienta. Entonces,
La idea negativa de la enseñanza de nuestro Señor es esa, que nosotros no podemos andar jurando por cualquier cosa a la ligera, pero que en momentos especiales, si es necesario, lo podemos hacer. ¿Y qué es la enseñanza positiva para esto? Está bien claro que lo primero que nuestro Señor quiere hacer es prohibir el nombre sagrado para blasfemar, el uso del nombre sagrado de nuestro Dios para blasfemar o para maldecir, es decir, para ir a jurar en falso. Eso sí no lo podemos hacer, poner el nombre del Señor para jurar en falso, como si se han dado cuenta, como sucede en estos tiempos, con este gobierno, en todo lo que escuchamos en las redes sociales, juran, y todo lo que dicen, finalmente nos damos cuenta que es falso. Nosotros los cristianos no podemos imitar al mundo. El nombre de Dios y el de Cristo nunca se deben usar a la ligera. Baste escuchar a la gente en las calles, en los buses, en los centros comerciales, en Transmilenio, para oír que su nombre es blasfemado todo el tiempo. Por eso este país está como está. En las oficinas públicas, en las entidades públicas, usted ya encuentra cómo los empleados públicos, entre ellos allá, uno va, por ejemplo, aquí al IDUBI, va, por ejemplo, a la alcaldía, entra a las oficinas de donde expiden los prediales, que es donde yo me movía con frecuencia, y uno encuentra ya a los empleados hablándose entre ellos con cantidad de vulgaridades, y si en cualquier momento tienen que decir algo, dicen, se lo juro. ¿Ven? Por eso en nuestros hogares no debe ser así. Lo segundo que prohíbe del todo es jurar por alguna criatura, porque todo, debemos saber, todo pertenece a Dios. Nunca debemos jurar por los cielos o la tierra o por Jerusalén. No debemos jurar por nuestra cabeza ni por otra cosa más que por el nombre del Dios mismo. De modo que esas distinciones y diferencias que los escribas y fariseos hacían eran completamente ridículas. ¿Qué es Jerusalén? Pues es la ciudad del gran rey. ¿Qué es la tierra? Pues es el estrado de sus pies. Uno ni siquiera puede hacer blanco o negro un cabello. Alguien dirá, pero los tintes. No, no se trata de eso. Rafa, quiero pelo negro. No puedo. No existe. No es posible. Dios no lo permite. Todas estas cosas están bajo la autoridad de Dios. También el templo es la sede de la presencia de Dios. ¿Tú eres templo del Espíritu Santo? Amén. Entonces, si tú eres templo del Espíritu Santo, ahí está la presencia de Dios. Y de modo que ese templo no se puede violar, no se puede abusar, no se puede cercenar, no se le puede quitar una partecita para ir a decir, yo hago esto o dejo de hacer tal cosa y mientras no haga tal esto o tal cosa, todo va bien. No, porque eso es ser fariseo, hipócrita. Estas distinciones eran totalmente falsas. Además, prohíbe jurar en la conversación ordinaria y no hace falta en una controversia y no hay que hacerlo. Más allá, les recuerdo, mis hermanos, que no son necesarios los juramentos ni las admisiones exageradas. Debe ser simplemente sí, sí lo haré o no, no lo haré. El Señor pide simple veracidad. El Señor nos pide decir la verdad siempre en cada conversación y comunicación ordinaria. Toma esto. No mientas en nada, por nada. Porque a Dios, quien te ve todo el tiempo, no le agrada. Estamos frente a algo muy solemne. Podemos ver lo importante que es para el mundo de hoy y para nuestra vida. ¿Acaso la mayor parte de los problemas que hoy tenemos no se deben al hecho de que la gente se ha olvidado de todas estas cosas? Pues están pecando.
¿Cuál es el principal problema en el ámbito mundial? La mentira. ¿Por qué hay guerras? Porque el uno mintió y el otro no le creyó. El uno le dijo, voy a hacer esto. Miren las promesas de este gobierno. ¿Se acuerdan que sacó en piedras escritas? No voy a hacer esto, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto. Y todo lo que dijo que no iba a hacer, eso fue lo que hizo. Entonces, ¿no es acaso que no podemos creer lo que se dice? ¿Por qué? Porque esas son mentiras. ¿Se acuerdan de Adolfo Hitler? Toda su política fue basada en la mentira. Se inventó que él pertenecía a una raza pura y que eran los arios, los de la raza pura, y que él tenía que purificar a toda la raza y que iba a gobernar por 1000 años y que por eso iba a destruir a los impuros, que eran los judíos, que eran de una raza impura, y por eso fue que ordenó que los asesinaran y mataron a más de 6 millones de judíos en el Holocausto en el año de 1941 a 1945. Ahora lo estamos viendo en nuestro país, cómo pulula la mentira. ¿Lo ve usted en el campo laboral? ¿O usted lo practica a diario? ¿Mentir para quedar bien? ¿Usted es de aquellos de los que dice, Rafa, ya voy llegando, cuando ni siquiera ha salido de su casa? Corríjalo, no lo haga más, no lo practique más porque Dios lo está viendo y a Dios le desagrada eso, por favor, mi hermano. Tómelo muy en cuenta porque cuando usted camina con el Señor haciendo lo que Él dice, no es que usted se vuelva paranoico, es que está recibiendo el amor de Dios como lo leíamos en las letras de las canciones que hoy se interpretaron en esta iglesia. Porque si seguimos practicando todo lo que está mal, por eso es que vienen las destrucciones de los hogares, de las familias, de los matrimonios. Un matrimonio se destruye porque el uno se le metió en la cabeza una mentira y empieza con la paranoia y la paranoia y la paranoia y la paranoia hasta que lo convierte en un pecado. Me mintió. Uy, ¿dónde estará? Ay, ¿qué será lo que tiene oculto en el celular? ¿Qué esto y aquello? Los matrimonios, todo eso va a terminar tal vez en infidelidades que por lo general han sido falsas y lo llevan a un divorcio real por una mentira. ¿Por qué? Porque ahora reina la mentira en el corazón, incluso en el corazón de unos que dicen ser cristianos, pero no lo son. ¿A qué se debe esto? Los hombres y mujeres y familias de este tiempo han olvidado o ni siquiera tal vez aprendido de Cristo respecto a las promesas y juramentos, a la veracidad, a la verdad y a la honestidad en el hablar. De eso es que el Señor nos está hablando en nuestra vida en el día de hoy. De cómo esta sociedad actual, y peor en la iglesia del Señor, a mí me da pena decirlo, pero tengo que decirlo, somos más parecidos a esos falsos escribas y fariseos hipócritas. Eso es lo que tenemos que cambiar, mis hermanos. Hay quienes mienten en los contratos laborales. Hay quienes mienten en los negocios. Hay quienes mienten en una entrevista. Hay quienes hacen promesas que saben que jamás van a cumplir, pues lo único que les interesa no es defender la dignidad, pues ni siquiera la tienen. Prometen y no cumplen, y en sus hogares son peores. Otros son muy limpios por fuera, pero por dentro violan todos los votos matrimoniales. Tal vez ustedes se acuerdan, yo creo que eran nuestros abuelos los que decían en el pasado, y eso yo me la pasé escuchándolo toda mi vida, pero jamás lo vi. En el pasado la palabra se empeñaba
y se cumplía. Así decían. Pero yo nunca veía eso de verdad. Pues claro, si no eran cristianos, si no eran creyentes verdaderos, pues ¿qué verdad podían promover? Pero eso sí, se decía, se escuchaba, ¿cierto? ¿Sabe cómo llaman muchos? Las caídas, los errores, los tropiezos, mentiras blancas. Porque eso los hace quedar bien. Pero olvidan que Dios los está viendo todo el tiempo y por eso nos dice, no juren en ninguna manera. Pero si se ven obligados a jurar, háganlo con toda solemnidad porque están delante del Señor. Entonces queda claro el título de esta predicación del día de hoy. Ahora ya sabes lo que significa, qué debes hacer, jurar o no jurar. ¿Es claro para ti, iglesia? Ahora, examina esto. En el pasado escuchamos, y eso viene del catolicismo, que había unos pecados veniales y que había unos pecados capitales. ¿Sí se dan cuenta? Escribas y fariseos. O sea, si tú haces esto, tranquilo, eso se te perdona. Pero si haces aquello, o si dejas de hacer esto, o si dejas de hacer aquello, entonces, venial o capital. Y los pecados son uno solo delante del Señor. El Señor en ninguna parte en la palabra nos enseñó que había unos pecados superiores a otros, graves o no. El pecado es uno solo. Somos pecadores y tenemos que arrepentirnos. Y tenemos que decir, donde quiera que vayamos, entonces sí lo haré, o no lo haré. Y que si tenemos que firmar un contrato, que no sea con coima, que no sea por debajo de la mesa, así pierda mi empleo, así pierda el negocio, manténgase firme, porque usted tiene el Dios que lo creó, que lo respaldará, lo cuidará, lo llevará y lo levantará. Y si no sucede ahora, es porque el Señor lo está probando. Arrepiéntase, humíllese bajo la presencia gloriosa del Señor y en el futuro, casi que inmediato, verá la gloria del Señor en su casa.